En este video vamos a hablar acerca de la turbinoplastía. Esta es un tema correspondiente a la cátedra de otorrinolaringología de la Universidad Católica de Cuenca. Bien, vamos a empezar con una pequeña introducción. La obstrucción nasal esta es causada por deformidades ya sean nasales o septales, así como enfermedades que pueden afectar a la mucosa y que están asociadas con un incremento o una hipertrofia del cornete. Esta hipertrofia de cornete se observa en rinitis, en diversas afecciones, que pueden incluir una rinitis alérgica, una rinitis vasomotora e incluso una rinitis infecciosa. En cuanto al tratamiento médico, en estos pacientes se utiliza lo que son antihistamínicos, descongestionantes tópicos y corticosteroides tópicos. Eh, Principalmente estos medicamentos son usados para reducir la obstrucción nasal y restaurar una respiración confortable en el paciente. Sin embargo, no todos los pacientes responden a estos medicamentos. Puede haber casos en los que hay una ligera mejoría o en algunos de los casos no hay una respuesta absoluta y terminan experimentando un bloqueo nasal persistente. Bien, la reducción quirúrgica del cornete va a estar justificada en este tipo de pacientes para aliviar el bloqueo nasal causado por los cornetes que se encuentran hipertrofiados, por decirlo. Esta, esta, esta reducción quirúrgica implica la eliminación tanto de la mucosa, del tejido eréctil blando e incluso en algunas ocasiones del cornete como tal. Se han aplicado diferentes técnicas para aumentar el paso de la vía aérea nasal. Entre estas tenemos la más común, que es la turbinectomía convencional, la turbinectomía láser, la crioturbinectomía, turbinectomía con electrocauterio, y también tenemos lo que ya es la turbinoplastía. Esta puede ser convencional, puede ser de coblación, de radiofrecuencia o hasta de ultrasonido. Por lo general, estas técnicas se clasifican en dos tipos, las que preservan la mucosa y las que no preservan la mucosa. Para esto se basan en la preservación medial del cornete inferior. Bien, en cuanto a lo que es la turbinectomía convencional, esta puede ser un procedimiento en el cual hay una turbinectomía que puede ser total o parcial y se considera muy eficaz para aliviar el bloqueo nasal como tal. Pero debido a la pérdida excesiva del tejido, tanto de hueso como de mucosa, hay bastantes complicaciones postoperatorias, y entre ellas tenemos lo que podría ser el sangrado excesivo, que puede llegar a requerir transfusiones de sangre, la formación de costras, dolor e incluso un tiempo de recuperación mucho más prolongado en estos pacientes. Por tanto, se va a preferir un enfoque más respetuoso para las mucosas y este procedimiento de turbinoplastía es el que va a resecar el tejido blando o hueso con preservación de la mucosa como tal. Y además, se puede realizar una fractura externa del cornete eh, con el fin de aumentar los otros procedimientos. Aquí se puede ocupar lo que ya es la endoscopía, y la mayoría de estas técnicas quirúrgicas por lo general, van a ser empleadas mediante esta vía endoscópica. Sin embargo, independientemente de las técnicas, los objetivos van a ser aliviar la obstrucción nasal, es obviamente preservar lo que es la función del cornete y evitar las complicaciones a futuro, como ya es el sangrado, la formación de costres y el dolor excesivo que mencionamos anteriormente. Y bueno, para lograr esto se debe eliminar el tejido del cornete inferior adecuado, evitando una restricción excesiva de la mucosa del cornete. Y bien, en este video vamos a hablar acerca de cada técnica y vamos a resaltar lo que es el mecanismo involucrado en cada procedimiento. En cuanto a la parte anatómica, el cornete está compuesto por un núcleo óseo central y este va a estar adherido medialmente desde el hueso palatino y desde el hueso maxilar. Es importante para el entorno fisiológico de la nariz, ya que la capa mucosa va a estar compuesta de un epitelio columnar pseudoestratificado y va a funcionar como un tejido eréctil. El cornete inferior va a ofrecer humidificación del aire que ingresa por la nariz y va a actuar como una barrera ante alérgenos ambientales. El ciclo del aire nasal va a consistir en la congestión alterna de los cornetes inferiores que van a conducir a una lateralidad variable de la obstrucción nasal del paciente, y la alteración de estas funciones fisiológicas del cornete inferior va a dar lugar a lo que se suele denominar un síndrome de nariz vacía,
en la que va a existir una reducción de resistencia y va a conducir a a los síntomas obstructivos paradójicos que tienen estos pacientes. Y como se mencionó anteriormente, el objetivo de esta cirugía de cornetes es mejorar como tal el flujo nasal. Y las indicaciones para el manejo quirúrgico del paciente, en este caso los adultos, van a incluir que sean síntomas refractarios, que los síntomas sean refractarios al tratamiento médico, con un mínimo de al menos 3 meses de duración de los síntomas, el tratamiento de multinivel de apnea obstructiva del sueño, dificultad por usar mascarilla de presión positiva continua de las vías respiratorias, una rinitis medicamentosa que requiere un tratamiento alternativo, y una hipertrofia de cornetes en un paciente que al mismo tiempo se va a someter a una septoplasia, a una rinitis funcional plastia o una cirugía endoscópica de los senos nasales. No existen pautas estrictas o- o rápidas para un paciente de tipo pediátrico, aunque a menudo puede ser muy difícil determinar el nivel de obstrucción nasal en un paciente infantil, ya sea por la adenoides o por los cornetes inferiores. De hecho, muchos de los otorrinolaringólogos, que en este caso los pediátricos, no realizan una reducción de cornetes en el momento de una adenotomía, pero observarían a ver si es que existe un aumento en el flujo de aire y en una reducción del tamaño de los cornetes. Y a pesar de esto, la tasa de cirugía de corneta inferior en niños ha incrementado en los años recientes y se utiliza tanto para quejas de obstrucción nasal eh, como para una obstrucción nasal con apnea del sueño en niños que se han sometido a cirugía de amígdalas o una cirugía para revisar el estado del apnea del sueño como tal. En cuanto al preoperatorio, como ya se mencionó, existen diferentes técnicas quirúrgicas para el tratamiento de una hipertrofia en el cornete. eh, y esta va a ser dependiente de cada paciente. Antes de elegir una opción quirúrgica, se debe consultar a los padres o al tutor del paciente, si en el caso de que sea menor, sobre el historial médico y se debe realizar un examen minucioso tanto de cabeza y cuello. Las evaluaciones complementarias pueden incluir una endoscopia nasal, pruebas de alergia y una rinometría. Existen pacientes eh, a los que se les puede pedir que completen un cuestionario de nombre NOES o que realicen un flujo máximo inspiratorio nasal para después del postoperatorio comparar cuáles son los valores que se tenían en el preoperatorio. Eh, Existen múltiples etiologías, como ya se habían enseñado, ya sea por rinitis alérgica, rinitis atrófica, una irritación química, una rhinosinusitis crónica, trastornos del tejido conectivo, trastornos autoinmunes, pólipos o incluso la presencia de masas. Estas causas deben tenerse en cuenta para encontrar la causa subyacente de este caso, en este caso la hipertrofia del cornete, para poder orientar así al paciente y a la familia sobre las opciones adecuadas en el proceder del mismo. Si se considera, si es que, y finalmente, si es que se va a considerar una escompilla nasal formal, es importante evaluar los cornetes antes y después de la aplicación del descongestionante nasal, y la hipertrofia persistente será una señal para considerar la opción quirúrgica eh, antes de cualquier otro tipo de tratamiento. Continuación vamos a hablar acerca de la turbinoplastia láser. El láser crea un daño tisular y posteriormente fibrosis de los tejidos aledaños a la cirugía. Los sistemas de láser más utilizados son el dióxido de carbono y el neodimio. La principal diferencia entre esos dos tipos de láser se basa en la longitud de la luz emitida por el mismo. El láser de diodo de 1.470 nanomicras está diseñado para buenos efectos en cuanto a su capacidad ablativa y de coagulación. Lo positivo de esta técnica es que se puede realizar bajo anestesia local y otorga precisión en la incisión y ablación del tejido hipertrófico, con un menor riesgo de sangrado, además de un menor tiempo operatorio. Los efectos adversos de esta técnica es que no tiene utilidad sobre el componente óseo y existe un pequeño riesgo de sangrado y atrofia. En algunos casos, algún senequia nasal.
Por otro lado, tenemos el aspirador ultrasónico o aspirado por ultrasonido. Esta técnica se describió por primera vez en el año de 2010. Los aspiradores quirúrgicos usan sondas ultrasónicas para emulsionar el hueso con irrigación continua y microsucción de las partículas óseas. La selectividad del tejido es la característica principal de este tipo de instrumentos. Además de vibrar en lugar de girar, eso hace que sea menos traumática la cirugía para los tejidos blandos y a la vez esto sea muy efectivo para remover el hueso. No se han descrito complicaciones con este tipo de procedimiento. Sin embargo, se necesita mucha experiencia con esta técnica. En cuanto a la electrocauterización, esta se puede realizar con un cauterizador monopolar o un cauterizador espatulado bovino. Este se puede realizar mediante anestesia general o de manera ambulatoria. Básicamente, en la electrocauterización hay una lesión circundante por las altas temperaturas, ya que se electrocauteriza a una temperatura entre 400 a 600 grados centígrados. Este tiene una mejoría en los pacientes en el 67.3% y también puede producir ciertas complicaciones como es la rinorrea, también como es el sangrado, el goteo postnasal, y también se ha visto que puede también existir en un 4% infecciones. Ahora vamos a hablar sobre la técnica quirúrgica de radiofrecuencia. Y esta técnica quirúrgica de radiofrecuencia eh, o tejido de volumen o reducción por tejido volumétrico por radiofrecuencia del cornete inferior es uno de los métodos más comunes para reducir el componente del tejido blando del cornete. Aquí se puede utilizar radiofrecuencia monopolar o bipolar. También se han probado nuevas técnicas de radiofrecuencia. Se puede utilizar en este caso una hoja de cornete larga y afilada en caso de que hagamos una radiofrecuencia de vía monopolar, en la que se va a insertar en el cornete inferior y se enciende para reducir el tejido submucoso del cornete inferior, mientras que se intenta preservar la mayor parte de la mucosa. Esta es una de las ventajas de esta técnica, que es que eh, es una de de las pocas técnicas que preserva o provoca un menor daño en la mucosa. Otras técnicas incluyen a su vez la aplicación directa del monopolar o bipolar al cornete externo en lugar de a través de una aplicación submucosa. Hubo un estudio aleatorio simple ciego entre ablación por radiofrecuencia bipolar y monopolar, en la que no mostró diferencia a los 6 meses en cuanto al nivel de mejoría, aunque en la primera semana sí se mostró que el grupo monopolar tuvo más alivio sintomático y menos dolor postquirúrgico. Pero en general el tratamiento monopolar se usó durante más tiempo que el bipolar, y un estudio aleatorizado sobre la radiofrecuencia de temperatura controlada sobre la bipolar no encontró tampoco ninguna diferencia en los resultados a lo largo de los 12 meses. Pero el procedimiento bipolar en cuanto a rapidez, este es más efectivo. Existe un nuevo método de radiofrecuencia que es la resonancia molecular cuántica. Este se ha descrito recientemente, pero debe compararse con otras técnicas de reducción de los cornetes. Un estudio no controlado compara la reducción del volumen del corriente por radiofrecuencia versus la reducción asistida y demostró mejoras en los síntomas a los 6 meses del postoperatorio, que fueron similares entre los grupos que presentaron más efectos adversos y una morbilidad postoperatoria ligeramente mayor que en el grupo de resección de cornete. La crioterapia es un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza el óxido nitroso o nitrógeno líquido como refrigerante e induce la necrosis congelando el cornete. Este va a actuar induciendo cicatrices y destrucción directa de la mucosa y el tejido eréctil submucoso. Funciona mediante la formación intracelular de cristales de hielo y la posterior destrucción de la membrana celular y puede ser realizado bajo anestesia local. La temperatura que suele estar entre los -12 grados centígrados.
Generalmente hay una trombosis de los vasos pequeños de isquemia subsiguiente, las cuales van aumentando la destrucción del tejido. Hello, my name is Dr. Douglas Leventhal, and this video will demonstrate the use of a new device to treat runny nose and nasal congestion. Clarifix is a breakthrough cryosurgical device to freeze the nerve in the nose that regulates nasal congestion and mucus secretion. Here you can see a sagittal section of the nose, and the red box is where that nerve exits and the location of treatment. Here you can see the Clarifix handheld device. The nitrous oxide canister goes in one end and the cryoprobe is at the other end. Here you can see I am performing the procedure in the office with the patient fully awake using only local anesthesia. The device is inserted into the area of the nose where the nerve ending is, and then once turned on, you can see the smoke from the freezing process. Usually the entire procedure takes about a minute or so on each side. It's typically tolerated quite well and recovery is immediate with no downtime. So call for an appointment today to see if you're a candidate for. Estos procedimientos actualmente ya no se utilizan mucho por el hecho de que estas técnicas suelen generar mucho más dolor. Otra de las complicaciones que suelen generar es sangrado y goteo postnasal. Hello, my name. La reducción de submucosa. La reducción de submucosa es un procedimiento quirúrgico que consiste en retirar parte del hueso y del tejido submucoso con el fin de reducir el tamaño de los cornetes. Esto se puede realizar mediante instrumentación manual o instrumentación electrónica. Se debe realizar una descongestión preliminar colocando compresas empapadas de oximetazolina a lo largo del piso de la nariz bilateralmente y luego se inyectará lidocaína con epinefrina para iniciar el procedimiento. Luego, con un bisturí se va a realizar una incisión en el aspecto anterior del cornete inferior de manera vertical y se va a colocar el elevador de Kotler en la incisión y se utiliza para diseccionar el tejido de la mucosa del hueso subyacente. Entonces, una vez hecha la incisión, se va a colocar el microdebrider en la incisión previamente realizada a lo largo de la superficie medial del hueso del cornete inferior. En este video vamos a poder observar cómo se realiza la reducción de submucosa.
En cuanto a la luxofractura de cornete, esta técnica se da mediante la lateralización del cornete inferior. Se utiliza lo que es el elevador Gorman-Boyce y Freer. Las limitaciones de esta técnica es que no disminuye el tamaño del cornete y tampoco trata lo que es la hipertrofia de la mucosa nasal. En 2 estudios realizados, siendo uno de ellos el más grande con 500 pacientes, no se logró resultados objetivos a largo plazo. En cuanto a la microderivación electrónica, esta técnica se abrió paso en la otorrinolaringología a inicios de la década de los 90. Inicialmente fue usada en cirugía endoscópica de cavidades paranasales, ya que es capaz de aspirar sangre del campo y extraer tejido submucoso, tejido eréctil y también persevera la mucosa suprayacente. Para la cirugía de hipertrofia de cornetes, la técnica inicialmente descrita consistía en la resección submucosa de tejido. Wortmann describió una nueva técnica con la microderivación, que consiste en remover lo que es la porción lateral del cornete, tanto lo que es mucosa como la submucosa, con la finalidad de remover la porción ósea y finalmente reposicionar la mucosa de la región medial sobre sí misma. Esto para cubrir el defecto. Bueno, con esta técnica ha demostrado resultados adecuados a largo plazo, ya que se realiza un seguimiento a 5 años. Actualmente se puede usar la microderivación junto con coagulador bipolar, lo cual ha añadido nuevas funciones y potenciales ventajas, ya que además de extraer tejido, también se puede ir cauterizando para disminuir el riesgo de sangrado postquirúrgico. En cuanto a resultados, se ha visto una disminución de la resistencia nasal y también una mejoría en los síntomas obstructivos. En cuanto a las complicaciones, aunque son infrecuentes, puede presentar lo que es em, hemorragias, sinequias y rinorrea. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo son los debridadores, yendo desde arriba hacia abajo, siendo el que está primero menos agresivo y el que está al último más agresivo. A continuación presentaremos un video de cómo se da la microdebridación. Vale recalcar que el que realiza esto debe ser muy preciso, ya que si hace algo mal podría impedir una buena función respiratoria. Observamos también cómo va debridando y a su vez succiona las partes que reseca. Bien, la turbinectomía se realiza una resección extramural de los cornetes inferiores. Esta puede realizarse una remoción completa o parcial de los cornetes inferiores. Se realiza mediante una visualización directa o por endoscopio. Este es un procedimiento agresivo y resulta en una mayor cantidad de tejido removido. Bien, la turbinectomía parcial es una resección del tercio anteromedial del cornete inferior. Y la turbinectomía total básicamente es la remoción del cornete inferior. La turbinectomía total disminuye la resistencia nasal y mejora la obstrucción nasal en un 79% de los pacientes, teniendo una mejoría del
71.3 de los mismos. Entre las complicaciones, básicamente existe el síndrome de nariz vacía, en el que el síntoma común es una obstrucción nasal paradójica, en la que básicamente el paciente siente una obstrucción de las cavidades nasales. Entre otras complicaciones de la turbinectomía, es la formación de costras o goteo postnasal, rinorrea, y también se han descrito hasta en ciertos porcentajes, como del 7% de hemorragia, del 7% en la parcial y de 8% en la total.